Levítico. ¿Cómo entender este libro, interpretar correctamente sus enseñanzas y descubrir su corazón teológico? Para muchos lectores de la Biblia, Levítico es uno de los libros más difíciles de recorrer. La abundancia de leyes, sacrificios, normas de pureza y disposiciones sacerdotales hace que, a primera vista, parezca un texto lejano y técnico. Sin embargo, esa impresión cambia cuando se descubre su propósito central. Levítico no es solo un manual de reglamentos antiguos, es la respuesta a una pregunta decisiva. ¿Cómo puede un pueblo pecador vivir en relación con un Dios absolutamente santo? Esa pregunta nace del contexto de Éxodo. Veamos cómo. Dios liberó a Israel de Egipto, lo llevó al Sinaí, estableció un pacto con él y ordenó la construcción del tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Pero la rebelión de Israel mostró que la redención no había eliminado el problema del pecado. El pueblo fue rescatado, pero todavía necesitaba aprender a vivir delante de Dios. Levítico aparece precisamente allí, muestra cómo Dios, en su gracia, abre un camino para que su presencia permanezca en medio de un pueblo frágil y pecador. Por eso, Levítico ocupa un lugar central dentro de la teología bíblica. Es un libro sobre la santidad de Dios, la gravedad del pecado, la necesidad de expiación, el papel de la mediación sacerdotal y la vocación de un pueblo apartado para el Señor. Además, constituye un trasfondo indispensable para comprender el Nuevo Testamento, especialmente las categorías de sacrificio, purificación, sacerdocio y reconciliación que alcanzan su plenitud en Cristo. Leer Levítico correctamente exige cambiar la pregunta habitual. Más que preguntarnos de inmediato qué normas siguen vigentes en su forma literal, debemos preguntarnos, ¿qué revela este libro acerca de Dios, del pecado humano, de la santidad, de la adoración y de la necesidad de reconciliación? Solo desde allí puede interpretarse bien, evitando dos errores: descartarlo como irrelevante o intentar aplicar mecánicamente su sistema ceremonial sin reconocer su cumplimiento en el nuevo pacto. Levítico enseña que la salvación no consiste solo en salir de Egipto, sino en aprender a vivir en comunión con Dios. Enseña que la libertad sin santidad no basta y que el Dios que rescata también forma, ordena y consagra a su pueblo. Levítico es el tercer libro del Pentateuco y no puede leerse de manera aislada. Está profundamente unido a Éxodo y prepara el desarrollo de Números. En la Biblia, la santidad expresa la absoluta singularidad de Dios, su pureza, su justicia y su condición de creador. Su presencia es fuente de vida, pero también confronta todo lo que es impuro, injusto y rebelde. Por eso no basta con que Israel haya sido liberado, necesita ser formado para vivir en la presencia del Señor. La gran palabra de Levítico es santidad. Dios es santo, su morada es santa, su culto es santo y su pueblo está llamado a ser santo. El mandato central del libro lo resume con claridad: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Levítico 20:26. Levítico muestra que la santidad divina tiene una doble dimensión. Por un lado, es gloriosa y fuente de vida. Acercarse a Dios es entrar en el ámbito de la pureza, la justicia y la comunión. Por otro lado, esa misma santidad resulta peligrosa para lo que se acerca de manera irreverente o impura. Dios no es arbitrario, pero su presencia no puede tratarse de manera superficial. En Levítico, la gracia no elimina la santidad, sino que la honra. Dios no declara irrelevante el pecado, muestra su gravedad y al mismo tiempo establece medios de expiación y reconciliación. La santidad además no se limita al templo, debe abarcar la vida entera: el culto, la justicia, la sexualidad, la convivencia y el trato al prójimo. Levítico no es una colección desordenada de leyes. Su estructura revela una lógica teológica muy precisa. El libro puede entenderse como una composición simétrica cuyo centro es el día de la expiación en el capítulo 16. En los primeros capítulos se presentan los sacrificios y la consagración del sacerdocio. Luego aparecen las leyes de pureza ritual.
que enseñan cómo evitar contaminar el espacio santo. Después del capítulo central se desarrollan las leyes de santidad moral y comunitaria, junto con las instrucciones sobre sacerdotes, fiestas y fidelidad al pacto. Esta organización muestra que la vida delante de Dios exige tres grandes realidades: expiación, mediación y santidad. El capítulo 16 funciona como el corazón del libro porque concentra la gran respuesta divina al problema del pecado acumulado del pueblo. Israel puede vivir con Dios no porque sea perfecto, sino porque Dios mismo provee el camino de reconciliación. Levítico dedica una atención especial al sacerdocio de Aarón y sus hijos. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios y al mismo tiempo representa a Dios delante del pueblo. La consagración sacerdotal enseña que el ministerio delante del Señor no puede tomarse a la ligera. Su papel exigía obediencia precisa y una vida coherente con la santidad del Dios al que servían. El episodio de Nadab y Abiú es especialmente revelador. Después de la consagración de la familia sacerdotal, estos dos hijos de Aarón ofrecen fuego extraño delante del Señor y son consumidos. Este relato, aunque duro, enseña una verdad central. La adoración no puede ser reinventada según el capricho humano. Los capítulos 11 al 15 suelen parecer extraños al lector moderno porque hablan de alimentos, enfermedades cutáneas, flujos corporales y otros temas similares. Sin embargo, detrás de estas normas existe una lógica teológica muy profunda. La pureza ritual no debe confundirse automáticamente con pecado moral. Esto significa que la impureza ritual funcionaba como una pedagogía. Enseñaba a Israel que la santidad de Dios no es común y que la condición humana caída necesita ser tratada con reverencia. También mostraba que la vida entera debía ser ordenada bajo la conciencia de la presencia divina. Si la pureza ritual enseñaba la diferencia entre lo santo y lo común, la pureza moral mostraba cómo esa santidad debía expresarse en la vida diaria. Los capítulos 18 al 20 y en general el llamado Código de Santidad revelan que Levítico no es solo un libro de culto, es también un libro de ética. Uno de los aportes más importantes de esta sección es que une santidad y justicia. No basta con presentar sacrificios correctos si la vida comunitaria está marcada por la injusticia, el cuidado del pobre, la honestidad en los juicios, el rechazo del engaño y el amor al prójimo muestran que la santidad bíblica no es aislamiento religioso, sino una existencia ordenada según la voluntad de Dios. Esto tiene una gran relevancia para la interpretación actual. Levítico no es un libro preocupado únicamente por rituales. Enseña que la verdadera adoración debe ir acompañada de una vida moralmente transformada. El capítulo 16 es el corazón de Levítico. El día de la expiación es la ceremonia anual mediante la cual se trataban los pecados acumulados del pueblo y las contaminaciones del santuario. Si los sacrificios ordinarios expresaban el tratamiento continuo del pecado, este día mostraba la necesidad de una purificación profunda y global, base del año del jubileo que vivimos en el 2025. El rito incluye dos machos cabríos. Uno es sacrificado como ofrenda de purificación. El otro, el chivo expiatorio, recibe simbólicamente los pecados de Israel y es enviado al desierto. La imagen es poderosa. Dios no solo cubre el pecado, sino que lo aleja del pueblo. Este rito enseña varias verdades esenciales. Primero, que el pecado contamina a la comunidad y aún al santuario. Segundo, que Dios mismo provee los medios para restaurar la comunión. Tercero, que la expiación no es un tema secundario, sino el centro de la vida del pacto. Desde la teología cristiana, este capítulo es una de las claves para comprender la obra de Cristo, especialmente en la carta a los Hebreos. No se trata de forzar cada detalle, sino de reconocer que aquí aparece una figura poderosa de la necesidad de una expiación definitiva y perfecta. Uno de los grandes desafíos al leer Levítico es distinguir entre aquello que pertenecía de forma específica al sistema ceremonial del antiguo pacto y aquello que expresa principios permanentes arraigados en el carácter de Dios. Esta distinción es esencial.
El Nuevo Testamento enseña que la Iglesia no está bajo la ley ceremonial mosaica en el mismo sentido que Israel. El sacerdocio levítico, los sacrificios animales y el santuario terrenal encuentran su cumplimiento en Cristo y en el nuevo pacto. Por tanto, una lectura cristiana fiel no intenta restaurar literalmente ese sistema. Pero Levítico no pierde vigencia por ello. Sigue revelando la santidad de Dios, la gravedad del pecado, la necesidad de expiación, la importancia de la mediación y el llamado a una vida apartada para el Señor. Una correcta interpretación exige leer el libro en su contexto, distinguir entre símbolo y principio, dejarse guiar por el Nuevo Testamento y evitar una tipología excesiva. No estamos llamados a reproducir las ceremonias levíticas, pero sí a comprender lo que ellas enseñan. No ofrecemos animales en sacrificio, pero entendemos mejor el valor de la muerte sustitutiva de Cristo. No dependemos del sacerdocio arónico, pero reconocemos la necesidad de un mediador perfecto. No vivimos bajo la pureza ceremonial mosaica, pero seguimos llamados a una vida santa. Levítico y Cristo, cumplimiento y plenitud. Levítico apunta hacia Cristo, pero debe interpretarse con equilibrio. Su principal valor cristológico no consiste en convertir cada detalle ritual en una figura directa, sino en ofrecer las categorías teológicas que el Evangelio lleva a su plenitud. Levítico enseña que el pecado requiere expiación, que la comunión con Dios necesita mediación, que la sangre sacrificial representa una vida ofrecida y que la santidad divina demanda una respuesta seria. Todo esto encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Él es el sacrificio definitivo, el sumo sacerdote perfecto y el mediador del nuevo pacto. En su muerte sustitutiva y en su obra redentora se realiza de manera plena aquello que el sistema levítico anticipaba de forma provisional. Por eso, el valor del Levítico para el cristiano no consiste en volver a las sombras, sino en entender mejor la realidad final que Dios reveló en Cristo. Leído con madurez, Levítico ofrece enseñanzas profundamente actuales. Primero, recuerda que Dios no puede ser reducido a una imagen cómoda. Su santidad es real y sigue reclamando reverencia. Segundo, enseña la seriedad del pecado. En tiempos en que el pecado suele trivializarse, Levítico muestra que la rebelión humana rompe la comunión con Dios y desordena la vida. Tercero, revela que la gracia de Dios no es permisividad, sino provisión santa para restaurar la relación con Él. Dios no ignora el pecado, lo enfrenta y abre un camino de reconciliación. Cuarto, insiste en la unidad entre adoración y ética. No hay verdadera cercanía a Dios sin una vida transformada. La santidad debe reflejarse en la justicia, en la integridad y en el amor al prójimo. Quinto, enseña que el pueblo de Dios está llamado a ser distinto. Ser santo significa pertenecer al Señor y reflejar su carácter en medio del mundo. Conclusión, el Dios santo que quiere habitar con su pueblo. Levítico es en el fondo un libro de esperanza. Aunque parte del problema del pecado y de la imposibilidad de un acceso irrestricto a la presencia de Dios, su mensaje principal no es condenación, sino provisión. Dios no abandona a su pueblo a su impureza. Él llama, instruye, establece sacrificios, consagra sacerdotes, ordena la vida comunitaria y provee expiación. El libro enseña que la santidad de Dios no es una amenaza irracional, sino el fundamento de una vida verdadera. Enseña que el pecado no puede ser ignorado, pero sí puede ser tratado por la iniciativa redentora de Dios. Enseña que la adoración auténtica exige reverencia, mediación y transformación. Y enseña que un pueblo redimido también debe ser un pueblo formado. Por eso, Levítico no debe ser leído como un texto extraño del pasado, sino como una revelación indispensable para comprender el carácter de Dios y la lógica de la redención. Su llamado sigue resonando con fuerza: sed santos porque yo soy santo. Leído desde la totalidad de la Escritura, ese llamado no es una carga vacía, sino una invitación a vivir en comunión con el Dios que, en su gracia, sigue abriendo camino para morar en medio de su pueblo. Anímate a leerlo apoyado en estos elementos compartidos hoy.